vamos a dar paso a la primera ponencia de la sesión del día de hoy, proyecto piloto en la redacción de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, LOITA, a la cual pues ya han hecho referencia en algunas sesiones anteriores del Congreso y que en realidad también era un poco el motor que nos animaba en su momento, ya desde el Congreso de Valencia, el anterior, para pensar la posibilidad de poder realizar el congreso que estamos celebrando aquí en Asturias. Tenemos para presentarnos el proyecto a los que son los responsables en su redacción, que son Sonia Puente. Ya se ha hecho referencia en alguna de las sesiones previas, fue la directora general en la anterior legislatura que lanzó esta propuesta junto con Sebastián Jornet, ambos arquitectos, responsable, digamos, de la empresa que ha estado trabajando en el diseño de este proyecto que nos van a explicar. La palabra es vuestra, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Chimo. ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿eh? Ahora. Buenos días. Bueno, pues como decía Chimo en su presentación, os vamos a contar el proyecto y el proceso que creamos para la... Uy, no se ve nada, ¿eh? Me voy a levantar. Os vamos a contar el proceso que creamos para la redacción de una ley. Como decía Chimo en la presentación, yo fui en la anterior legislatura la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el encargo que me hicieron para ocupar ese puesto fue el hacer una nueva ley para el Principado de Asturias con mucha ambición, la verdad, con una intención de crear un instrumento, de generar un instrumento que pudiera ser capaz de plantear y planificar un territorio de Asturias ya pensado para el siglo XXI y no tanto del siglo XX, ¿no? Con los instrumentos que tenemos, bueno, todo un poco la conversación las conversaciones y las discusiones que se suscitaron ayer. En este proyecto hemos trabajado, aparte desde la dirección, pues estaba Sebastián Jornet también trabajando en la redacción del proyecto piloto, que es el proyecto piloto es poner luego en práctica, en un caso real, que os contaremos con detalle, el anteproyecto de ley que habíamos creado. Y en este proyecto piloto pues trabajamos tanto Sebastián Jornet como Sonia Álvarez, otra arquitecta, como Isabel Martín. Bien. Por tanto, como os decía, teníamos un encargo que era ser ambiciosos en la redacción de esta ley, ¿no? E incluso, pues este cuadro, que es un cuadro de Ángel Marinero, el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, me parece que se llama, de Castilla y León, en unas jornadas que hicimos, pues nos puso este cuadro diciéndonos que, nosotros podríamos llegar a estar haciendo una ley de quinta generación, una ley autonómica de ordenación del territorio y urbanismo de quinta generación. La primera generación pues serían todas las leyes del 90-97 que ya están todas derogadas. La segunda generación, que es donde está ahora mismo la ley asturiana, pues que es del 2000. Desde el 2002 pues estaría Castilla y León, Comunidad de Baleares, Andalucía, Asturias con el 2004, el texto refundido, etc. Una tercera generación que se está cociendo esas leyes en el periodo precrisis y poscrisis, entonces tampoco es que avancen demasiado, que es las leyes pues, de La Rioja, de Castilla-La Mancha, de Cataluña. Y luego una cuarta generación, que es la que ya ha sido un poco más innovadora, que es la de una serie de leyes como la de Navarra, Galicia, Extremadura, etcétera, que ya son leyes post-crisis del 2007-2008, que empiezan a incorporar una serie de cuestiones ya muy interesantes. Y nosotros, en Asturias, la ventaja que siempre vimos a abordar este proyecto hace 3 años era que, que podíamos, el ir un poco más tarde que otras comunidades autónomas en este sentido, podíamos aprender de los aciertos de otras comunidades autónomas y también de los errores de otras comunidades autónomas o de las mejoras, ¿no? Más que errores de otras comunidades autónomas. Por tanto, por eso decimos que estaríamos haciendo una ley de quinta generación por esa idea que teníamos de ambición y de que queríamos que fuera, pues, en cierto modo, innovadora. Creamos una ley que como ya su propio nombre es una declaración de intenciones, ¿no? Es la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias.
porque queríamos quitarle ese nombre de ley de ordenación del territorio, ley de urbanismo, entendiendo que la ordenación del territorio y el urbanismo es lo mismo, solo es una cuestión de escalas, ¿no? Según la escala en la que trabajes, estarás trabajando en ordenación del territorio y urbanismo. Ya sé que esto no es muy ortodoxo porque al final también, y los juristas me lo diréis, estamos hablando de una cuestión de competencias también, ¿no? Pero bueno, a efectos técnicos, técnicos urbanísticos de la forma urbana, no tanto de la parte jurídica, entendíamos que era lo mismo y nos parecía que aportarle la palabra integral, bueno, pues venía a decir un poco esta idea que teníamos, ¿no? Y además Loita, pues casi por casualidad, no voy a decir ahora que fuera premeditado, pero Loita en la lengua eonaviega y en el gallego, es decir, la lengua que se habla en la zona de Asturias más próxima a Galicia, significa lucha. Y cuando nos dimos cuenta que significaba lucha, pues nos pareció además muy interesante, ¿no? Como citando a la que fue la directora general de Extremadura, Lala, que siempre decía, la lucha está en el urbanismo, en la ordenación del territorio, en la que siempre estamos metidos, ¿no? Bueno, pues precisamente nos pareció además que era interesante su propio significado. Bueno, partíamos de unos principios básicos a la hora de redactar la ley, que una es que el derecho a la ciudad y al territorio es de las personas en el centro, que aunque parezca una obviedad, como sabéis, no siempre es así, no siempre son las personas las que se ponen en el centro, que el urbanismo y la ordenación del territorio es productividad y competitividad, y no solo el suelo urbano, que es en lo que siempre mayoritariamente se focalizan las leyes, sino que en el urbano y el suelo rural también. El suelo rural es un suelo productivo, es un suelo que produce y tenemos que tenerlo en cuenta y que produce además para que podamos vivir en las ciudades. Y luego, bueno, pues eso, para conformar el territorio del siglo XXI de Asturias, ¿no? En un contexto muy complejo, ya salió ayer en las jornadas, no descubrimos nada, en el que, bueno, en un contexto de incertidumbre, que ya lo acuñó Zygmunt Bauman, ¿no? Con la modernidad líquida, en un marco estatal que tampoco nos permite bueno, pues, soltarnos la melena de una manera escandalosa, es decir, tenemos una ley estatal, tenemos un marco ambiental, una ley ambiental que tenemos que cumplir, en una emergencia climática, eso no lo podemos obviar, en un contexto de judicialización del planeamiento, de un modelo agotado. Ya como eso salió hasta la saciedad ayer y os recomiendo a los que no lo hayáis hecho todavía leeros el último número de la revista Ciudad y Territorio, donde de la lectura de eso ya no podemos seguir diciendo lo mismo, yo creo que toca ya pasar a la acción, y lo que os decía de una quinta generación de leyes autonómicas. Con una visión integradora y holística, es decir, el territorio es único, aprovechando nuestra singularidad territorial, tiene que ser una ley que potencie nuestra singularidad territorial, adaptada a las necesidades actuales y para el siglo XXI, ¿no? Y con unos objetivos. Teníamos el objetivo de innovar, de ser innovadores en todo lo que pudiéramos proponer, de optimizar el suelo. El suelo es un recurso finito que tenemos que optimizarlo y utilizarlo para su mejor vocación, ¿no? Para lo que mejor sirve cada una de las partes de nuestro territorio, para cohesionar nuestro territorio, para reequilibrar los desequilibrios que se producen como consecuencia en muchas ocasiones de ausencias, también lo veíamos ayer, ¿no? de ordenación territorial. Para actualizarnos, teníamos pendiente actualizarnos con respecto a la ley estatal, y no solo eso, sino para actualizarnos a las necesidades de la sociedad actual, y un documento también de ley que pudiera ser o que pueda ser lo suficientemente flexible. ¿Cuánto de flexible y cómo se resuelve esto? Pues bueno, en eso estamos, ¿no? Pero es verdad que la sociedad es muy cambiante, muy ágil, muy modernidad líquida, ¿no? Y nuestros instrumentos son muy rígidos. Tenemos que empezar a poder casar de alguna manera esas necesidades que tenemos como sociedad. Bueno, entendíamos entonces, con todo este conjunto de cuestiones que se estaba contando, que queríamos un cambio estructural importante para un cambio también, para un cambio de paradigma, ¿no? en la sociedad. Por tanto, tomamos una serie de decisiones de partida, que eran unas nuevas herramientas para nuevos tiempos,
herramientas precisas para cada una de las cosas, ya os lo iremos contando, un marco legal de mínimos también, porque precisamente entendíamos que eso iba a favor de la flexibilidad, es decir, cuanto más regulamos, cuanto más queremos concretar, más rígidos hacemos nuestros instrumentos. Y luego la importancia del proceso, es decir, es tan importante, o era para nosotros tan importante, el llegar a un texto definitivo como el proceso para llegar a ese texto, ¿no? Y para ello entendíamos que un documento de estas características, normalmente muy alejado de la sociedad en general, porque al final hemos construido unos instrumentos ininteligibles para el común de las personas, entendíamos que tenía que dejar pozo en la sociedad en general, ¿no? Entendíamos que tenía que llegar a ellos la importancia de un texto de estas características y cómo esto afecta en el día a día de las personas. Bueno, a partir de ahí creamos un mapa de la participación. Entonces, bueno, pues para la redacción del documento firmamos un convenio con la Universidad de Oviedo, con una cátedra de Derecho Administrativo, y entonces este catedrático, yo lo que le dije es: tú lo que tienes es que escuchar reuniones de personas, de profesionales que trabajamos en esta materia con una visión multidisciplinar, y para eso creamos una mesa de conocimiento transversal conformada por un conjunto de 20 personas profesionales, todas bien de la administración regional, de la administración local, también profesionales libres, representaciones de todo tipo de tamaños de ayuntamientos, etcétera. Y nos reunimos durante una serie de sesiones abordando una serie de temas por sesión. Y este catedrático, yo lo que le decía es: tienes que escuchar y a partir de ahí tienes que traducir a un lenguaje jurídico. Pero lo que no queríamos era partir de un texto solo desde una visión jurídica, sin tener todo ese conocimiento y esa transversalización, esa discusión de la mirada de cada uno de los temas desde cada una de las disciplinas, ¿no? Por tanto, creamos un primer grupo de trabajo más pequeño en el que estaban este cursor aquí, bueno, este pequeñito, ¿no? Bueno, era como una especie de círculo con que iba creciendo, ¿no? Entonces, en el núcleo duro, como lo llamábamos, bueno, pues estaba el catedrático de Derecho Administrativo, estaba Sebastián Llornet y estaban otras dos personas de la Dirección General, que no sé si nos acompañan hoy, José Antonio Cuyé y José Manuel Cañal, dos personas con mucha experiencia y muchos años de trabajo dentro de la Dirección General, y estaba yo, estábamos los 5. A partir de ahí generamos esta mesa de conocimiento transversal en la que la conformaban 20 personas más de 20 disciplinas distintas, y a partir de ahí también empezamos a trabajar con colectivos, con agentes económicos, sociales, académicos y con la sociedad en general, ¿no? Para llegar a un anteproyecto de ley que luego pudiera ir al Parlamento. Este es el ejemplo un poco de los conocimientos que tratábamos en esa mesa, que huimos también de llamar la mesa de expertos, pues porque bueno, tampoco nos parecía, nos gustaba también que el nombre representara un poco lo que queríamos hacer con eso, ¿no? El proceso de participación, bueno, hay que entender también que fue un momento en el que estábamos en plena pandemia. Entonces, bueno, pues mucha participación se hizo online, aunque también hicimos reuniones, no muy grandes, pero también hubo participación física. Entonces, a partir de ahí construimos un modelo en participación digital en el que, por un lado, elaboramos una serie de encuestas, unas encuestas profesionales, unas encuestas ciudadanas. En las encuestas ciudadanas contestaron más de 1000 personas, que eso nos pareció, además, no era una encuesta corta, era una encuesta de 20 minutos o por ahí, que la verdad que nos pareció que el resultado era importante, además con una serie de preguntas que nos dieron 10.000 inputs, ¿no? 10.000 inputs de información de esas encuestas contestadas, que además respondieron personas del 85% de los municipios de Asturias, incluso respondieron de otros municipios limítrofes de comunidades de Galicia en concreto, ¿no? De Fonsagrada y de Ribadeo, lo cual quiere decir, un poco también pone de manifiesto que al final el territorio no responde a los límites políticos que les ponemos, sino que responde a otra serie de cuestiones más funcionales, ¿no? Y también hicimos unas encuestas profesionales largas, la verdad, porque eran unas encuestas de 1 hora, que también respondieron 241 profesionales, entre técnicos municipales, arquitectos de las administraciones, jurídicos y también
bueno, pues, arquitectos profesionales libres o jurídicos, bueno, personas relacionadas con la disciplina, ¿no? Obteniendo de ahí 5.000 resultados. Es verdad que, bueno, desde una visión ortodoxa, pues posiblemente no sean todos los resultados necesarios para un muestreo, pero bueno, teniendo en cuenta que era la primera vez que en un proceso de este tipo de hacer una ley se hacía una encuesta de estas características en plena pandemia y bueno, y con lo arduo de la materia, pues la verdad es que nos pareció en ese sentido todo un éxito el nivel de participación. Además, en este periodo de escucha activa, pues también hicimos jornadas con una serie de comunidades autónomas que nos parecían interesantes las leyes que habían hecho en ese último periodo, esas leyes de cuarta generación. Algunas de las comunidades estáis aquí representadas hoy, pues como Galicia, estuvimos con Cantabria, con el País Vasco, con Castilla y León, con Extremadura. Bueno, queríamos contrastar, ¿no? Y además esas jornadas las hicimos, siempre participaban 2 personas, una persona desde la parte que había participado en la redacción de la ley y una persona profesional que trabajaba con esa ley, ¿no? Para que pudiéramos contrastar desde la parte de la redacción y desde la parte del uso de esa ley, ¿no? Y cómo se podía debatir, pues bueno, en lo que había acertado y en lo que no había acertado tanto esa legislación. Hicimos también jornadas con jueces, hicimos jornadas jurídicas, bueno, de manera que íbamos recogiendo información que nos iba sirviendo para todo el proceso de elaborar el documento. Y además, bueno, pues también formó parte del proceso de dirigirnos a la ciudadanía. Creamos redes sociales, tanto para resolver e ir informando de todo lo que estábamos haciendo, como para ir contando el resultado de todas esas encuestas. La verdad es que tenemos que decir que el resultado de las encuestas, tanto las profesionales se daba un poco por supuesto, ¿no? Pero tenemos que decir que el resultado de las encuestas ciudadanas, o sea, nos han demostrado que la ciudadanía en general tiene un sentido común muy práctico, muy pragmático y además muy en sintonía con lo que pensamos todos, ¿no? Pues estaban preocupados en general pues, por los problemas climáticos, por los contenidos obsoletos de las leyes, porque los procedimientos sean más sencillos, porque no sigamos consumiendo suelo. La verdad que en general en ese sentido una grata sorpresa, ¿no? No nos encontramos con ninguna cuestiones así muy disonantes. No me voy a detener mucho porque si no, no nos va a dar tiempo, pero bueno, estas eran pues, las mayores preocupaciones en general, pues, el despoblamiento, la burocracia, el desequilibrio territorial, etcétera. Compartir servicios entre los ayuntamientos. Luego, además, nos llevamos el proyecto a las escuelas y generamos un trabajo que fue que los niños trabajaran, escogimos tanto colegios rurales como colegios de primaria rurales como urbanos y trabajaron en las 3 escalas, trabajaron en la escala territorial, trabajaron en la escala de barrio y trabajaron en la escala del colegio. Resultó también bueno, pues, un proceso muy enriquecedor, la verdad que creo que aprendimos nosotros casi más que ellos e incluso nos los llevamos a la Junta del Principado y tuvieron un debate allí con el presidente de la Junta del Principado. ¿Qué queríamos con esto? Pues queríamos también recoger cuáles eran las necesidades de los niños para bueno, tenerlo en cuenta a la hora de la ley, si partíamos además del principio básico de que las personas las queríamos en el centro de todo esto, ¿no? Bueno, con esto elaboramos un documento que está colgado en la web del Principado, que es el libro blanco de la participación, de cómo hicimos todo este proceso de escucha activa que nos inventamos viendo referencias pues, de Extremadura, cómo lo había hecho, de alguna otra comunidad autónoma, viendo las referencias de cómo se había hecho y, bueno, y que queríamos además bueno, pues, contar cómo nos inventamos pues, desde cero un proceso que podía haber sido este o podía haber sido otro y seguramente mejorable, ¿no? Y que además este documento, además de estar colgado, también todo este proceso que os estoy diciendo está contado en el último número que decíamos de la revista Ciudad y Territorio. Bueno, al final teníamos un resultado, ¿no? Conseguimos redactar un borrador, voy a llamarlo, de anteproyecto, en el que bueno, pues, planteábamos una serie de herramientas con esa visión integradora y herramientas para la escala territorial, herramientas para la escala urbana y herramientas para la escala de barrio, para que cada uno de los instrumentos sean lo más precisos posible para trabajar en nuestro territorio, ¿no?
y siempre basándonos en el reciclaje urbano frente al consumo de ese territorio. A partir de ahí empezamos a crear una serie de instrumentos, unos de planificación territorial que ya existían y otros nuevos, otros para el planeamiento municipal, instrumentos para la escala urbana, que luego profundizará un poco más Sebastián. Pero sobre todo aquí lo que nos centramos, que es en lo que se basa el proyecto piloto que luego os vamos a contar, es en cómo decodificar o deconstruir el sistema de planeamiento general actual, ¿no? De manera que se convierta en una parte estratégica previa y luego un desarrollo posterior. Y desligar los derechos y deberes de esa parte previa o muy sutilmente introducidos para luego toda la batería de derechos y deberes de los propietarios aplicarla en una segunda fase, ¿no? De manera que descomplejicemos esa primera parte, de manera que la primera parte la centremos en el interés general y no tanto en el interés particular y desliguemos un poco lo que es el urbanismo, que es mucho más que leyes, que es mucho más que términos ininteligibles, sino que es algo que verdaderamente impacta a las personas, ¿no? Yo ayer decía en una entrevista que me hacían que al final el urbanismo pues, es tener sombra en una calle, tener un lugar agradable en una ciudad o en un pueblo donde disfrutar del espacio público, es todo eso, ¿no? Y no todo esto alrededor que nos sirve para llegar a eso, pero que al final, bueno, pues a veces hemos convertido los medios en un fin en sí mismo, ¿no? Y es volver un poco a la esencia de lo que es la ordenación del territorio y el urbanismo y el planeamiento en concreto. Vale, y luego, bueno, pues una serie de herramientas para intervenir en la ciudad consolidada a través de una taxonomía del suelo urbano en el que, bueno, pues incorporábamos una serie de herramientas muy específicas para poder, en desarrollo de lo que ya incorpora la ley estatal del suelo y que luego Sebastián os profundizará. Y luego, bueno, pues también queríamos profundizar un poco más en el rural de manera que bueno, pues hasta ahora entendíamos que las ciudades siempre se han hecho desde una visión muy de ciudad, muy pensando en que el suelo rural es un suelo, su propio nombre en muchas ocasiones lo indicaba, en el propio de la ley actual es así, ¿no? Un suelo no urbanizable, es decir, está esperando aquí a que lo urbanicemos, ¿no? Parece que esa es su única vocación, ¿no? Cuando entendíamos que no, que los núcleos rurales en el suelo rural tienen que tener una entidad propia, este es el modelo que ya tiene Galicia, pero además de eso, su ordenación no tiene que estar pensada desde una visión de la ciudad, ¿no? Poniendo normativa de construcción de los núcleos rurales como se hace en una ciudad, ¿no? Con una serie de limitaciones a linderos, retranqueos a calle, una volumetría máxima, cuando en realidad los núcleos rurales se han ido construyendo de una manera orgánica y su crecimiento debería ser de una manera orgánica y planificada y no tanto con una serie de parámetros como se construye en la ciudad, ¿no? Bueno, y a partir de ahí incorporábamos otra serie de cosas que nos parecían interesantes en la ley, como es poder pasar de lo que es una información pública a una verdadera participación ciudadana, es decir, empezar a incorporar de manera seria y de manera que nos creamos todos una verdadera participación ciudadana, incluir la perspectiva de género como una cuestión transversal a toda la ley, pero no solo la perspectiva de género, sino lo que es la sostenibilidad social dentro de toda la ley. Incorporar también la creación de un observatorio del territorio de manera que podamos tenerlo monitorizado y tener una serie de indicadores de manera permanente que nos vaya permitiendo tomar decisiones y permitir una mayor libertad formal con la arquitectura, porque bueno, la verdad es que en general, por lo menos en el caso de Asturias, estamos muy constreñidos con normativas estéticas, que yo siempre digo que a lo largo de estos 30, 40 años de normativas estéticas no hemos conseguido una mejor arquitectura con esas normas estéticas. Y yo creo que en el marco además de una ley de arquitectura estatal, pues sería la oportunidad también de poder abrir un poco más a la posibilidad de que se pueda innovar también en la arquitectura y que por lo menos la normativa que no te constriña esa innovación en la arquitectura. Bien, y a partir de ahí entendíamos entonces que, no sé cómo voy de tiempo, vale. 16. Vale. Pues, bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, con un borrador de texto de anteproyecto incorporábamos una serie de cuestiones que entendíamos innovadoras, entender el innovador desde el punto de vista de que no estaban incorporadas en ninguna ley hasta ahora estatal y queríamos ver cómo funcionaba en un caso real. Para eso cogimos el municipio de
de Grau, que Grau es un municipio que está situado a unos 20 minutos por autovía de Oviedo, un municipio que en los últimos 20 años ha perdido la mitad de la población, precisamente yo creo que por la generación de esa autovía con Oviedo, lejos de conseguir el efecto que se quería, se ha conseguido el contrario. Y entendíamos que trabajando en el municipio de Grau se podían sentir identificados también y representados otros municipios a la hora de hacer esta prueba piloto, que no deja de ser, Sebas le gusta llamarlo, es como una prueba de las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? Es decir, es un ejercicio teórico en el que bueno, pues vamos a coger un territorio real y vamos a probar cómo funcionaría esa planificación estratégica dentro del municipio, ¿no? Tanto en la parte más urbana del municipio como en la parte rural. A partir de ahí, ya pasaré muy rápido porque si no le voy a dejar a él sin tiempo, generamos dos partes de ese proceso piloto. Por un lado, un ejercicio de cómo introducir la sostenibilidad social dentro de la ley y a partir de ahí un trabajo que desarrolló principalmente Isabel Martín, que fue hacer una serie de reuniones con personas del municipio, hacer encuestas. Bueno, para que os fijéis la complejidad del municipio, tiene, aparte de su villa, que es donde tiene concentrados unos 6.000 habitantes de los 10.000 que tiene ahora aproximadamente, el territorio está repartido en 120 núcleos rurales y 173 entidades de población. O sea, imaginaros ordenar este tipo de territorio que seguramente sea muy distinto al territorio de donde vivís, bueno, pues muchos de vosotros o de los que nos estáis escuchando online, ya no digo nada si es fuera de España, ¿no? Bueno, escogimos una serie de indicadores y fuimos viendo cómo funcionaban esos indicadores en este municipio, ¿no? Poblamiento, movilidad, vida cotidiana y cuidados, acceso a la vivienda y percepción de seguridad en el espacio público. Fuimos resolviendo una serie de encuestas, fuimos resolviendo una serie de entrevistas con personas y fuimos bueno, pues, mapeando todo ese resultado, ¿no? Al final, con esos indicadores y con toda esa información recogida en ese proceso de escucha, lo que llegamos es a una serie de conclusiones para aportar al anteproyecto de la ley, que eran pues estas, ¿no? Que no hay datos en general estadísticos que nos permitan decir que estamos incluyendo la perspectiva de género, que estamos incluyendo la sostenibilidad social, es decir, necesitamos recabar muchos más datos de los que existen en la actualidad. De ahí también el proyecto de incorporar y la creación de un observatorio del territorio de manera que nos permita estar permanentemente recibiendo datos. Otra de las conclusiones es que hay que pasar en los procesos de planeamiento de una información pública a la participación ciudadana, que era otra de las cosas que ya incorporábamos. Otra necesidad es lo de bueno, pues generar en nuestras ordenaciones, en nuestra planificación territorial y urbanística, la mezcla de usos, ¿no? Que es muy necesaria. Al final, la zonificación bueno, pues es lo que está produciendo una serie de disfunciones a la hora de poder llevar la vida cotidiana, la vida de las personas en el día a día, porque tenemos lejos donde vivimos, de donde trabajamos, de donde tenemos el ocio, de donde tenemos que comprar, de donde tenemos que hacer bueno, pues las funciones, de donde tenemos que ir al médico, etcétera, las funciones del día a día. Y luego, bueno, pues esa necesidad de las visiones transversales en las políticas y también de formarnos, ¿no? De formarnos todos los técnicos, los profesionales, para que cada vez la sostenibilidad social sea una mirada incorporada en todos los trabajos que hacemos. Vale, a partir de ahí le voy a dar la palabra, aunque lo podré… Ah, no, aquí yo no tengo más. Ahora le doy la palabra a Sebastián, que os va a contar toda la parte más de ordenación que pusimos en práctica en Grau. Tienen que poner la otra presentación. ¿Cambiáis la presentación? Bueno, mientras cambian la presentación, el embarazo medio de un plan general, todos los de la sala sabéis que son entre 8 y 9 años. Y la longevidad media de un plan general en España son 25 años. El embarazo está mal y la longevidad está mal, ¿vale? El embarazo medio de una persona son 9 semanas, 40 semanas. El embarazo de una jirafa son 16 meses, el embarazo de un elefante son 22 meses y el embarazo del animal que tiene más tiempo en su barriga creciendo es el tiburón anguila, que tiene 44 meses la criatura dentro de la barriga. Vamos a intentar, si somos jirafas o elefantes, entre 15 y 22 meses y no, ahora somos doble
Tibrones Anguila, 44 y 44, 80 y pico meses. Elegimos una ciudad, ¿no? que lo comentaba muy bien ahora Sonia, elegimos Grado, una ciudad que tenga un poquito de todo, 10.000 habitantes en el norte, para quien no sepa dónde está Grado, que ya ha comentado ella, en este territorio asturiano, que son 1 millón de hectáreas, 22.000 hectáreas del municipio de Grado. Municipio con una parte montañosa significativa e importante, aunque no es más bien de ondulación. Esto lo ha explicado Sonia antes. Es un municipio menguante, como es menguante la mayor parte de la comunidad autónoma. Tenía 1.100.000 habitantes en el 85, hace poco hemos bajado de 1 millón, ¿vale? ¿No? Aguantamos en el millón y repuntando, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad que existe en un momento determinado, perdón, yo no sé si es, no, la ciudad que existe, el municipio que existe en un momento determinado llegó a coger el doble de la población que hay ahora. Si de entrada esto nos lleva a la idea esta clara de que suelos urbanizables no vamos a necesitar. No vamos a necesitar. A ver si esto pasa. Ahí. Miráis si ha salido la... ¿Volvéis a poner toda pantalla? Es que he salido de... Disculpa. Ok, vale, ya está. ¿De acuerdo? Sin embargo, es un municipio que pierde población, pero hace viviendas. ¿Vale? Es decir, desde el año 91-2011 se han construido en Grado 1.300 viviendas. ¿Y cómo se han repartido estas 1.300 viviendas más? Es decir, hemos perdido población, pero estamos ganando viviendas. Estas 1.300 viviendas se reparten 800 viviendas secundarias, 500 viviendas principales, que son las donde vive gente. Este sería el territorio, pasé muy rápido porque tengo 17 minutos. La realidad más clara de los elementos más significativos de la geografía de Grado sería el río Cubia, la vía del tren en la parte superior y la autopista en la parte inferior, ¿vale? El plan que revisamos, yo creo que lo he explicado muy bien, Ciudades Invisibles de Italo Calvino, que nadie tome Grado como un ejercicio exacto, es un ejercicio de laboratorio, se llama Grado y tiene una forma, tiene una dimensión, pero lo que estamos haciendo no es ni mucho menos pretencioso decir vamos a hacer el plan de Grado, que esto sería una pretensión muy grande. El plan vigente de Grado es esa imagen que veis en pantalla. En rojo son suelos urbanos no consolidados los más intensos, que serían los PERIs, los famosos PERIs, que en cada comunidad le damos un nombre. En violeta, los suelos de extensión. Es decir, el plan vigente de una población que ha ido perdiendo, de un municipio que ha ido perdiendo población, prevé en el año 2010, no hace tantos años, 2010, pero claro, dices, 2010, claro, la gestión de este plan se hizo en la época de la abundancia, 2005, 2004, etcétera, etcétera. Por esto es normal que tuviera una sobredimensión en sus expectativas, ¿no? 1.400 viviendas en suelo urbanizable, 1.800 viviendas en suelo urbano no consolidado. Más de 3.000 viviendas que ya ves que no es lo que necesitan. La LOIT hace una cosa que yo creo que van a hacer todas las leyes a partir de ahora de quinta generación, que es requiem por el suelo urbanizable. Vamos a olvidarnos de crecer y consumir, vamos a centrarnos en el reciclaje. La calificación de suelo está bien, es correcta, centro histórico, unifamiliares, bloques, etcétera, etcétera, no tienen problemas. Este es el dimensionado de los diferentes sectores, unos inundables, que son los vainilla, los azules, son los crecimientos de extensión, que los vamos a borrar absolutamente todos, y esto sería pues lo que se puede hacer ahora, es delimitar unas zonas, y todas son un poco como lo que decía la ley de suelo del 75, que hay los planes parciales y después están los PERIs, que es lo mismo que los planes parciales, pero en suelo urbano. Mentira cochina, porque reciclar es infinitamente más complejo que extender. En primera lectura, cuando tienes que hacer un plan,
es mirar cómo vas de estándares de equipamientos de zonas verdes, de viario, etcétera, etcétera, de la estructura básica y fundamental. Está fantástico, Grado no tiene ningún problema, multiplica por 5 los estándares mínimos de la ley en cuanto a zonas verdes, multiplica por 6 los estándares mínimos de equipamiento, es decir, no, la lectura que se tiene que hacer del nuevo plan, el problema no es la estructura, no es la dotación y está bien cubierta. Una EMO, que así este nombre le hemos puesto a este documento general, una estrategia municipal de ordenación, ¿qué tiene que hacer? Entendemos dos cosas, definir una estructura y unas estrategias y nada más. Vamos a ver si podemos hacer el urbanismo español un poco más anglosajón, diferenciando dos grandes momentos, lo que llamamos master plan y lo que llamamos action plan. El master plan no tiene que dar derechos, no tiene que establecer precisiones concretas, tiene que tener estrategia, tiene que tener modelo, ¿vale? Y el master plan se sustenta en los tres elementos estructurantes, viario, equipamientos y zonas verdes, más la delimitación de una serie de áreas de reciclaje urbano. Y en estas áreas de reciclaje urbano identificamos hasta 5 áreas, tipologías de reciclaje. Las áreas de especial atención, que podrían ser este de aquí, las áreas de centralidad significativa, que son allá donde la ciudad quiere hacer el proyecto más significativo e importante porque concurren accesibilidad, intensidad, diversidad, etcétera, etcétera. Las áreas de transformación de usos, que tienen otra lógica diferente de las dos anteriores, hay que quitar para poner, y esto tiene unos costes derivados, etcétera, etcétera. Y después, finalmente, seguramente las más importantes son las áreas de reforma urbana o serían lo que serían las áreas de relleno, de rellenar las cosas. Y finalmente nos quedarían también esto que la ley del Estado identifica muy bien, las áreas de dotación. Sabéis que el Estado dice, la ciudad son dos cosas, son acciones y procesos, son acciones edificatorias y acciones de transformación. Y dentro de las acciones de transformación nos identifica las de dotación, ¿vale? Y un dibujo orientativo de la forma urbis, porque si hay alguna cosa que diferencia el urbanismo español de la resta de los urbanismos de Europa es que a nosotros nos preocupa la forma urbis, una cierta idea de proyecto de ciudad, de si queremos que sea alto, si queremos que sea extenso, si queremos que sea recto o corto, etcétera, etcétera, es muy importante. Y esto es una característica muy nuestra que a mí no me gustaría perder. De alguna forma, la EMO podría terminar con esta imagen. A mí me gusta decir que la EMO es un avance dignificado. Es un avance dignificado. No es de manchas, sino que es de ideas y de estrategias. Paso rapidísimo porque esto es la taxonomía, los diferentes elementos, es decir, tú dibujas una cosa que después, tú dibujas un master plan, que es una idea, pero el action plan dividirá el master plan en 2 instrumentos de gestión, en 3 instrumentos de gestión, en 4 instrumentos de gestión o en 5 instrumentos de gestión. Es igual lo que la administración y el promotor acuerden. Es decir, aquella determinismo de yo dibujo un ámbito y después se tienen ustedes que poner de acuerdo ustedes todos juntos o juntas, pues va a ser que no. Paso rapidísimo. La otra realidad muy importante es esta realidad. Yo creo que el norte, cuando el PDV de Agorri en el 56 se inventa la ley de suelo, pues se olvidó que el norte es diferente, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder trabajar pues, en Euskadi, en Galicia, ahora en Asturias, en Cantabria hemos hecho alguna cosita. El norte es muy diferente y la realidad rural del norte es muy diferente. La presencia de un municipio de 10.000 habitantes, 28 parroquias, 120 o 130 núcleos rurales es muy diferente. Atender estos núcleos rurales, Galicia ya empezó identificando una 4ª categoría. Núcleo rural es diferente del resto. Pues, la Loita incorpora también esta determinación de que el núcleo rural es diferente del resto. Lo que sí que entendemos y nos hemos dado cuenta con el plan piloto, que la Loita, la ley no puede decir si usted crece, usted no crece, esto no lo puede decir la ley. ¿Quién lo puede decir? La EMO. Y la EMO es la que establecerá los parámetros de ordenación, las estrategias de ordenación o de crecimiento de los diferentes núcleos rurales. Hicimos una lectura, no podíamos mirar los 128, sobre 10 núcleos de estos, miramos pues, los potenciales, no sé qué, y no nos servía para nada. Todo esto no nos servía para nada. Entonces, a partir de aquí, hicimos un cambio muy importante que es la EMO. Lo que tiene que establecer son 6 criterios con respecto a los núcleos.
Y en el nuevo redactado, que saldría después de la experiencia del plan piloto, la EMO debería definir dinamismo demográfico, debería establecer si las parroquias, ¿vale? Diferenciaremos parroquias y núcleos, su dinamismo, su significación, interés patrimonial, la morfología, la posición en el paisaje y la accesibilidad. A partir de estos 6 indicadores y con este conocimiento podremos decir si aquel núcleo, si aquella parroquia, etcétera, etcétera, o el otro, pueden o deben crecer y cómo deben crecer. Esto no lo puede hacer la ley porque la realidad es tan rica y tan importante. ¿Todas estas parroquias pierden población? Sí, pero no todas las pierden igual. Hay unas que pierden más y otras que pierden menos. Estas son imágenes del análisis demográfico inmobiliario de las diferentes parroquias, como la situación de las licencias que se han dado en los últimos años. Este sería un plano de licencias de los últimos años. Y veis que hay parroquias que no han dado ninguna licencia en los últimos 10 años, no han dado ni una sola licencia. Y en cambio hay parroquias que son más activas, las que están cerca de Grado, las que están cerca de la villa, por esta parte de aquí, son las que tienen un cierto dinamismo. La significación y relevancia. Pues la significación y la relevancia, ¿quién la da? Los equipamientos, ¿no? Pues creemos que está bien que la EMO, esto lo hemos hecho en 3 meses, tampoco es tan complicado. Saber dónde están los centros sanitarios, los centros culturales, los centros deportivos, porque esto dan capitalidad a los diferentes núcleos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí hemos hecho un análisis ya más detallado sobre 3 de estas, una lectura de estas 3, sobre 3 de estas parroquias, introduciendo los otros indicadores, que sería el interés patrimonial, ¿vale? El interés patrimonial que hay, el patrimonio es un elemento tanto físico como elemento natural, y en cada una de estas tres parroquias tendremos situaciones diferentes, como en esta que es la de La Mata, o esta que no me acuerdo nunca, Ocalla, y Las Villas en el sur tendremos situaciones diferentes. Morfología, un artículo fantástico de Rafael Mata que nos hablaba de la morfología. Hay 2 tipos de morfología, la compacta y la dispersa. En amarillo son lo que es disperso y en este más naranjado serían compactas. La EMO debería establecer, identificar estas tipologías de los diferentes núcleos rurales, ¿vale? Estos son compactos, los dos de Las Villas abajo son diferentes. Y finalmente, el quinto, la posición en el paisaje. Hay núcleos que están en la posición dominante en el paisaje, hay núcleos que están en una ladera y hay núcleos que están en el fondo del valle. La posición en rojo dominante, azul en ladera o verde en valle le definirá a la EMO estrategias de ordenación posterior de naturaleza diferente, ¿vale? Y esto nos dará después pues, estas diferentes lecturas de cada uno de estos núcleos que son preciosos, maravillosos, son todos ellos una pasada, que la estrategia municipal de ordenación deberá ordenar, deberá orientar, pero dando unas directrices y que el paso siguiente será en el Action Plan, en el plan de ordenación detallada, que puede ser de todos los núcleos, de una parroquia, de 3 parroquias o de mucha diversidad diferente paso. Y el último de los indicadores, que esto salió en la última conversación con el relevo que ha habido también con la nueva dirección, ¿vale? Estas serían las identificaciones sobre la significación en el paisaje, ¿de acuerdo? Disculpas. Y el último indicador es el que haría referencia a la accesibilidad, ¿vale? Y tomamos una lectura sobre las distancias y el tipo de carreteras, ¿vale? Que hay de los diferentes núcleos con respecto a la capital, Grado, o a otros elementos, y empezamos a analizar cruzando distancia y tipología de vía, si es una carretera, si es un camino, si es una cosa más menuda, etcétera, etcétera. Empezamos a analizar esta taxonomía de baja accesibilidad, que serían estos núcleos que están en el sur, accesibilidad media, los del medio, y la accesibilidad alta, cruzando la distancia con el sistema de transportes, ¿de acuerdo? Y esto para cada núcleo, estos serán indicadores que te avalarán posteriormente de la lectura de los 6, pues qué estrategia en cada núcleo se debería hacer en la EMO, que serían todos estos. Y finalmente, y termino muy rápido, es lo del suelo, esto de nombre no urbanizable y que tiene de momento este nombre del suelo rural. La gran pregunta es qué tiene que decir la EMO sobre sobre este suelo llamado rural en este territorio que es tan y tan rico. Yo creo que no debería decir más cosas que las que hay en la imagen, que es diferenciar 2 grandes. Uno,
de interés territorial y uno de interés local. ¿No? A mí la palabra protección, los países no les gusta protección cuando se habla del no urbanizable. Es decir, no hay que proteger nada, lo que hay que desarrollar, invertir y tirar para adelante. Pero en cambio hay una gran cantidad de información sobre estos suelos que yo creo que todavía es una de las cosas que tenemos que mejorar. Esto sería la lógica del interés local asociada a los diferentes núcleos, que sería el vainilla y el verde, el del interés territorial, y eso son todas las cartografías que tenemos en este momento de análisis posible, que serían de coberturas, este es de coberturas vegetales, esta es la taxonomía de las calidades agronómicas, las famosas 1 a 8, que si las simplificamos en 3 nos daría esta realidad. En rojo serían categorías 1 y 2, las categorías que son más en colores cálidos son 3 y 4, y las verdes serían 5, 6, 7 y 8 de las categorías. Yo creo que me aporta relativamente poca información. Esta información última es la red Natura 2000, que sobre todo está en el sur de Grado. Esta es la información que hacía referencia a posibles incendios forestales. Esto es de masas boscosas. Este ni me acuerdo ya. Este es de capacidades agrológicas, etcétera, etcétera. Es decir, una gran cantidad de información que deberemos, yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos pendientes de introducir. ¿Qué decimos en la ley con respecto a este llamado suelo rural? Lo dejo aquí y disculpas porque llevamos 6 minutos de más. Gracias. No se ve nada, aquí con esto. Gracias a los dos por esta... bueno, sirve para ponernos en antecedentes de todo el trabajo que se ha desarrollado en la previsión de este anteproyecto de ley. Como saben ustedes, tendremos una excursión el próximo sábado para visitar in situ el municipio. Me dicen de la organización que vamos con retraso, como suele ser habitual, ¿no? en los congresos, así que abrimos un breve turno de debate para poder hacer algunas preguntas, un par de preguntas, unos 5 o 10 minutos de debate máximo, y a partir de aquí pues nos ponemos en mochila o en cartera esto para el próximo sábado. Allí, por favor. Por favor, si son tan amables de identificarse al tomar la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. José Ramón Baudet, Servicio Jurídico de Planeamiento del Gobierno de Canarias. Una pregunta por introducir una variable jurídica que, lo siento, pero me inquieta. Una vez aprobada la EMO, ¿cómo garantizar su eficacia antes de que se implemente el plan de acción? Quiero decir, si no genera derechos y deberes, un propietario de un suelo que ve que en la EMO va a estar sometido a una reforma, a una actuación de transformación, de renovación o lo que sea, podrá ejercitar su derecho con el planeamiento vigente anterior o con la EMO resulta congelado. Es simplemente eso, gracias. Yo creo que la gran diferencia del 56 al 2023 es que toda Asturias tiene planeamiento, toda, ¿no? Como los galos, menos uno. Menos Llanes. Como la Galia de pero bueno, queda poco. Menos Llanes, pero es decir, los 78 municipios tienen plan vigente. Entonces, la EMO lo que establece son, en las áreas que no sectores, a mí me gusta diferenciar la palabra área y sector. Cuando decimos sector es que ya delimitamos instrumento de gestión y ordenación y equilibrio, etcétera, etcétera. La EMO lo que tiene que establecer son unas franjas. Edificabilidad media, edificabilidad alta, edificabilidad baja, edificabilidad muy alta. Y unos estándares, más o menos 15% de zonas verdes, más o menos un 20% de equipamientos, porque ya hace falta una escuela. La EMO tiene que hacer esto, tiene que hacer la liste de cours, que dicen los franceses, que es la lista de la compra. Pero no tiene que establecer derechos, porque si establecemos derechos ya estamos mal. Pues entonces tenemos que hacer viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad económica. Y esto es una asignatura que tenemos pendiente de hablar también. Estaría pendiente de hablar con cómo introducimos todos estos elementos. Entonces la pregunta, que es muy pertinente, entonces, ¿qué pasa? Pues Sonia tenía una cosa al principio que decía, Sebas, quiero hacer una ley, me gustaría hacer una ley que parte de la confianza. Confianza en la administración, confianza en los técnicos, ¿vale? Y también en el diálogo. Entonces decíamos, bueno, esto se concretará mediante unas franjas que si tienen, comentábamos el otro día con los nuevos responsables, es decir, si tiene más zanahoria, tendrá que tener un poquito más de palo, ¿vale? Si yo te doy una horquilla entre 0,4 y 0,7,
Ya sabemos que el promotor irá a todos a 0,7, pero entonces me tendrás que hacer más elementos de interés público. Sabemos que hay 4 requerimientos: cesiones, gastos de urbanización, porcentaje de vivienda protegida y derechos de cesión para la administración. Esto que está muy bien en el Estado, que dice la cesión del aprovechamiento irá entre el 5 y el 20%, se puede modular y las comunidades autónomas deben modularlo. Y a mí me gusta la frase de Gerardo Roger, asturiano, para el caso, y dice: Sebas, lo que tenemos que conseguir es entre el beneficio razonable y el enriquecimiento injusto. Mira qué bonito. Aquí tienen que estar nuestras operaciones, entre el beneficio razonable, porque debajo de esto es inviable económicamente, y por encima del enriquecimiento injusto es pelotazo urbanístico, que es lo que no se debería hacer. Entonces, si somos capaces de dar unas reglas de las operaciones que estén en esta franja y confiar que el Action Plan posterior concretará y definirá cuáles son, yo creo que esto es un gran paso adelante. Debería ser. Muy bien. ¿Una pregunta más? Disculpa. Sí, bueno, aparte de la enhorabuena a Sonia y a Sebastián, pero yo más que una pregunta desde el punto de vista jurídico, y porque yo soy un admirador de la Loita, ¿no? Desde que hablé con Sonia, yo creo que es que tenemos que cambiar el paradigma. El problema es que la EMO ya es el plan. O sea, una vez que se aprueba la EMO, desaparece el plan anterior. Ese es nuestro plan general. Y, como bien decía, y el desarrollo posterior, el propietario que quiera tendrá que activar el Action Plan de esos sectores o de esos ámbitos, pero ya no existe el plan. O sea, creo que es un cambio conceptual tan importante, como decía ayer en la mesa, creo que es tan innovador, que es que hemos matado ese plan mastodóntico, ese tiburón. Entonces, el plan ya existe. El propietario que quiera actuar ya sabe lo que tiene que hacer. Activar el ámbito, el sector, o el ayuntamiento que quiera actuar ya sabe lo que tiene que hacer. Y muchas gracias. Muy bien, pues bien, cerramos aquí entonces esta primera presentación. Yo creo que ha valido la pena por lo que supone en cuanto a la innovación y todas estas discusiones que desde hace ya bastante tiempo se están refiriendo a cómo transitar desde la planificación normativa a una planificación más propositiva, de acuerdo, ¿no?, sobre marcos, estrategias y programas o planes piloto con las acciones determinadas. Creo que es un buen elemento de referencia que seguramente tendremos que seguir viendo y siguiendo desde la práctica profesional y también desde la gente que piensa y enseña en las universidades sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias a los dos.